Bueno, saludos y bendiciones. Este tu amigo y hermano Ricky Frontán aquí en este domingo de resurrección, donde vamos a estar trayendo una enseñanza referente a ese tema. Para muchos, hoy simplemente es el día del conejito de Easter, el conejito de la Pascua, donde esconden unos huevitos y los niños los desentierran y los buscan, y lamentablemente hasta en algunas iglesias hay esta práctica. Pero vamos a ver verdaderamente qué es lo que significa y qué es lo que se está celebrando hoy. Que dicho sea de paso, para el cristiano esto es una celebración no de una vez al año, sino diariamente. Tenemos que celebrar que Cristo murió por nuestros pecados y su resurrección de entre los muertos. Así que para ir rapidito, vamos a la Escritura para ver verdaderamente qué es lo que se está celebrando en este día. Dice Primera de Corintios capítulo 15 versículos del 1 al 9, dice el apóstol Pablo bajo inspiración del Espíritu Santo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. ¿Qué es el evangelio? Buenas nuevas de salvación. Como hemos dicho anteriormente, para dar las buenas nuevas de salvación hay que dar las malas noticias primero. ¿Cuáles son las malas noticias? Que la Biblia dice que por cuanto todos han pecado están destituidos de la gloria de Dios, que la ira de Dios está sobre el impío todos los días. ¿Y quién es el impío? Toda persona, puesto que la Biblia deja claro en Romanos 3 que no hay justo ni aun uno. No hay justo, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Esa es la realidad de toda persona, de todo ser humano. Ahora, las buenas nuevas de salvación es que Cristo murió por pecadores. Nadie se puede salvar por obras, como dice la Escritura, no es por obra para que nadie se gloríe. Solamente por la fe en Cristo, poner toda la confianza, venir a Cristo en arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio de mente y corazón y de conducta que va a ser la consecuencia de eso, donde nosotros reconocemos que somos pecadores, que no nos podemos salvar a nosotros mismos, que no hay obra buena que nosotros podamos hacer, y que solamente poniendo nuestra confianza en el sacrificio de Cristo en la cruz, que pagó por nuestros pecados, es que podemos ser salvos. ¿Salvos de qué? Salvos de la ira de Dios, salvos de la condenación eterna, salvos del infierno, sí, del infierno. En muchas iglesias hoy en día no se menciona la palabra infierno ni pecado, pero nadie habló más del infierno que nuestro Señor Jesucristo, porque sabe lo terrible que es ese lugar, y por eso advirtió, tanto así que tuvo que venir y morir en la cruz para podernos salvarnos del infierno y de la ira de Dios. Así que por eso es que Pablo dice: el evangelio que os he predicado, buenas nuevas de salvación, pero después que se dan las malas noticias primero. Tristemente hoy en muchas iglesias no se dan las malas noticias. Se les dicen a las personas: ven a Cristo, acepta a Cristo para que tengas salud, tengas prosperidad, para que todo te vaya bien. Y como vimos anteriormente, el evangelio no promete una vida color de rosa aquí. El evangelio promete el perdón de pecados y la vida eterna. No promete que vamos a estar libres de aflicciones, no promete que vamos a estar libres de enfermedad, no promete o sea, hay ahora mismo cristianos que han enfermado con el coronavirus, o sea, y cristianos que han muerto. La Biblia dice, el mismo Señor Jesucristo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Él no dice decreta, declara, confiad. Yo he vencido al mundo, y eso es lo que pide el Señor. Así que Cristo muere por nuestros pecados. Ese es el evangelio de salvación. Por eso Pablo dice: además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Oiga bien, esto no es simplemente de recibir y estar un tiempo y bautizarse y después por X razón uno dejó de perseverar y todavía esa persona se considera salva, porque simplemente se bautizó, sea cuando niño, o sea cuando tenía 12 años, o sea ya de adulto que se bautizó. El bautismo no salva a nadie. Lo que salva es la fe en Cristo, y la fe verdadera va a perseverar. Quiero aclarar, no es que usted va a perseverar para ser salvo, es que usted, como es salvo, la consecuencia es que usted va a perseverar. Sabemos de personas que en un tiempo estuvieron en la iglesia, que en un tiempo estuvieron hasta envueltos en ministerio y se han apartado de la fe.
Han caído en falsas enseñanzas como estos del judaísmo moderno, de los mesiánicos, que ahora ya inclusive están negando la deidad de Jesucristo, ahora están guardando el sábado porque creen que con eso van a agradar más a Dios, están hablando, usando palabras en hebreo porque creen que con eso van a agradar a Dios. O sea, han apostatado de la fe, han apostatado del evangelio. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Pablo dice, si retenéis, porque el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Hay veces que las personas vienen y me preguntan, mire, a ver si puedo orar por mi hijo, por mi esposo, por fulano, por fulana. Lo primero que yo le pregunto, ¿tal persona es salvo, es creyente? Bueno, sí, porque sí, él pasó al frente, repitió una oración, se bautizó, pero lo que pasa es que está ahora apartado. Mire, si no está perseverando, no tenemos ninguna prueba de que esa persona sea verdaderamente salva. Porque nadie es salvo por haberse bautizado. Nadie es salvo. O sea, no es prueba de salvación que usted se bautizó un día. No es prueba de salvación que un día usted repitió una oración, pasó al frente y oraron por usted. Eso no es prueba de salvación. Jesucristo dijo claramente, por su fruto se conoce el árbol. Y la perseverancia es la consecuencia de la verdadera salvación. El verdadero creyente va a perseverar en medio de las pruebas, en medio de la tribulación, en medio de la tragedia, en medio de todo lo que pase. ¿Por qué? No por sus propias fuerzas, sino porque es sostenido por Cristo. Entonces la perseverancia es la prueba en verdad del verdadero creyente. Por eso Pablo dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. O sea, una falsa fe, una fe espuria, una fe duradera. El apóstol Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Pero salieron para que se viera que no todos son de nosotros. Dice, porque primeramente os he enseñado, versículo 3, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y cuando él dice fue conforme a las Escrituras, se refiere a las Escrituras y a las profecías que vamos a ver más adelante del Antiguo Testamento que apuntaban hacia Cristo. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La resurrección de Cristo es la espina dorsal del Evangelio. Si nosotros no creemos que Jesucristo resucitó literalmente de entre los muertos, el Evangelio es una mentira. Seguimos. Y versículo 5, y que apareció a Cefas, o sea, Cefas es Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. O sea, hubieron testigos oculares de la resurrección de Cristo, los apóstoles. Y después de los apóstoles, más de 500 personas que todavía cuando Pablo escribió Primera de Corintios se encontraban vivos, que habían sido testigos de la resurrección literal de Cristo. No fue una resurrección espiritual como enseñan algunas sectas como los testigos de Jehová. No fue una resurrección literal, en cuerpo, literalmente resucitó. Dice, después apareció a Jacobo. Jacobo es el medio hermano del Señor Jesucristo. Y sí, Jesucristo sí tuvo hermanos, medios hermanos, puesto que María sí tuvo más hijos con José. O sea, era lo normal, no había pecado en eso. Eso de que María fue eternamente virgen no tiene ningún fundamento en la Escritura y no fue una enseñanza que se trajo hasta muchos siglos después de la época del Nuevo Testamento. Dice, y al último de todos, versículo 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Eso es haciendo Pablo a él. Y note como él dice, al último de todos, como un abortivo me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Aquí Pablo se cataloga a sí mismo como el último de los apóstoles, oiga bien, y dice que él mismo no se consideraba digno. Así que tengamos mucho cuidado, mis amigos, mis hermanos, mucho cuidado con personas que se andan proclamando con el título de apóstoles hoy en día.
Pablo se cataloga como el último de los apóstoles. Para ser apóstol había que tener dos requisitos, como vemos en el libro de los Hechos, cuando fueron a escoger quién iba a reemplazar a Judas. Y era que tenía que haber andado en el ministerio del Señor Jesucristo cuando Él estaba enseñando en esos 3 años, y tenía que haber sido testigo ocular de la resurrección de Cristo. Y vemos que aunque Pablo no anduvo en el ministerio terrenal de Cristo, pero sí fue testigo, ya que todos saben la historia de cuando Cristo se le aparece y él cae al suelo y le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿No? Sí se le apareció literalmente el Cristo resucitado al apóstol Pablo. Y ese es el último de los apóstoles que tenemos nosotros. Y así lo consideró la iglesia en los primeros siglos. Usted cuando lee los escritos de los llamados padres de la iglesia, ya para el segundo siglo, ya ese título de apóstol no se siguió. Habían pastores, presbíteros, ancianos en la iglesia, diáconos, pero no se nombraron más apóstoles. Usted no va a ver en ningún escrito ya de fines del primer siglo, segundo, tercer siglo, que se siguiera hablando de la posición de apóstoles. Eso quedó con el apóstol Pablo, que fue el último que fue nombrado apóstol, y el último apóstol que murió fue el apóstol Juan, que murió a fines del primer siglo, en los años 90, después que escribió el Apocalipsis. Pero bueno, volviendo al tema, así que vemos que Pablo es crucial la resurrección de Cristo en el Evangelio. No podemos decir que somos cristianos y que creemos el Evangelio si no creemos que Jesucristo resucitó literalmente. Cuando nosotros vamos a ver que fue profetizada, como él dijo, según las Escrituras, pues vamos a ver que la resurrección de Cristo fue profetizada anteriormente. Cuando vamos al Salmo 16, versículo 10, dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, o sea, en el lugar de los muertos, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y como vamos a ver más adelante, el apóstol Pedro cita esto en el libro de los Hechos. O sea, esto es una clara referencia a lo que iba a ser la resurrección de Cristo. Fue profetizada la resurrección de Cristo por el mismo Señor en su ministerio terrenal. Mateo capítulo 16, versículo 21, dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. En Mateo 20, versículo 18 y 19 dice: he aquí subimos a Jerusalén, el Señor hablando, he aquí subimos a Jerusalén, el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Mateo capítulo 26, versículo 32, pero después que haya resucitado, le dice el Señor, iré delante de nosotros. Así que vemos como constantemente Él les había advertido a los discípulos que Él iba a resucitar. En Juan capítulo 10, versículos 17 y 18 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo a mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Muchas personas en el mundo ven a Jesucristo como una persona débil, como una persona fracasada, que un buen maestro que predicó cosas buenas acerca de cómo debían de comportarse las personas, pero finalmente fracasó porque mira, por su humildad lo mataron, lo crucificaron y acabaron con su ministerio. Ese no es el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia dice: nadie me quita la vida, nadie me la quita, sino que yo a mí mismo la pongo. ¿Por qué? Porque tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Y ahí vemos claramente que Jesucristo es Dios, porque solamente Dios tiene el poder de dar vida y de quitarla. Jesús dice: tengo el poder para ponerla, o sea, yo la pongo, no es que a mí me la quitan, es que yo pongo mi vida y tengo el poder para volverla a tomar.
Es una verdad central en el Evangelio. La resurrección de Cristo es una verdad central en el Evangelio. Cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 22 al 32, les voy a leer y comentar brevemente. Dice en el discurso que da Pedro a los israelitas, dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Oiga bien, las maravillas, los milagros que hizo Jesús eran las credenciales de quién era. Ahora, Jesús no hacía esto en un sitio oculto, en un grupo donde iban las personas preparadas para recibir su milagro. No, Jesús hacía esto entre los incrédulos, entre las personas que no creían en Él. Y aún los incrédulos tenían que reconocer que se había hecho un milagro, que se le había dado vida a una persona que tenía 3 días de muerto, que se había levantado, se le había dado la vista a una persona ciega de nacimiento, a una persona coja, tullida, se levantaba. O sea, estos eran los milagros que Jesús había hecho, que eran las credenciales de Él, lo cual esto nos lleva a que tengamos mucho cuidado con algunos de estos milagreros que tenemos hoy en día, que según ellos tienen el don de milagro, pero no vemos que resuciten ningún muerto. Ahora con esta pandemia del coronavirus no lo vemos a ellos sanando, yendo a los hospitales, a las personas ancianas con esto, poniendo las manos y sanándolos. No vemos haciendo eso. ¿Por qué? Porque no tienen tal don. Y yo quiero aclarar, porque no quiero que nadie me malentienda. Yo no estoy diciendo que Dios no pueda hacer milagro y que Dios milagrosamente no pueda sanar. Oramos por los enfermos y creemos que Dios tiene el poder para sanar de la enfermedad que sea. Pero es todo de acuerdo a su santa y perfecta voluntad. No hay promesa de que Dios va a estar sanando a todo el mundo. Y una cosa es que Dios sane a una persona en específica por la cual oramos. Si Dios tiene un propósito en especial con esa persona, eso es muy diferente a decir que yo tengo el don de sanidad como lo tenía Jesucristo, los apóstoles. Muy diferente. O sea, creemos que Dios es un Dios de milagros. Y Dios puede sanar un SIDA, Dios puede sanar un coronavirus al momento. Pero eso es muy diferente. O sea, Dios puede sanar a uno de cáncer y al otro dejarlo morir del mismo cáncer. O sea, ¿por qué? Porque Dios se quiere glorificar de una manera en uno, tal vez con ese milagro, y en el otro se quiere glorificar tal vez de la manera en que esa persona enfrenta esa enfermedad y puede dar testimonio a otro de cómo en medio de la tribulación y de la enfermedad puede aún así glorificar a Dios. Entonces es un error nosotros decir, o sea, que Dios siempre quiere sanar a las personas, y más aún está yendo detrás de estas personas, de estos muchos de ellos, no voy a decir todo, pero muchos de ellos charlatanes que lo que hacen es engañando a las personas con supuestos dones de milagro. Yo he sido testigo de par de poca vergüenza de esta. Pero bueno, no quiero quedarme aquí, pero tenía que tocar eso. Dice, refiriéndose a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuo, crucificándolo. Oiga bien esto, lo que dice el apóstol Pedro. O sea, Jesucristo fue entregado, ¿por qué? Por el determinado consejo de Dios. Vemos como Jesucristo no fue que el diablo decidió matarlo, que los judíos decidieron matarlo y se salieron con la de ellos, que Jesucristo fracasó. No. Jesucristo fue entregado por el determinado consejo, por el decreto de Dios, porque nada puede ocurrir en este mundo si no es por los decretos de Dios. Nada, absolutamente nada. Jesús dijo que un pajarillo no cae a tierra si no es dentro de la providencia de Dios. Este coronavirus no puede venir a azotar la humanidad si no es dentro de la providencia de Dios. Alguien dirá, pero ¿cómo que Dios mandó este coronavirus? Sí, la Biblia dice claramente, y lo posteé recientemente, ¿quién es aquel que dirá que algo sucedió que el Señor no envió? O sea, es claro, eso está en el libro de Lamentaciones, capítulo 3. O sea, no hay nada que suceda fuera de la providencia de Dios.
Ahora, Dios en todo tiene un propósito, y usted y yo, si estamos en Cristo, podemos tener la confianza de que dice de que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Lo que nosotros no podemos es estar adivinando, diciendo, bueno, esto es juicio o esto es por esto. Solamente Dios sabe los propósitos que Él tiene. Pero nada ocurre. Y si usted está en Cristo, usted puede tener la seguridad que no importa la situación que usted esté pasando, aún en medio de esta pandemia, que Dios está en control, y que aunque no parezca, aunque a veces no nos parezca que Dios está en control, Dios está en control y Dios tiene un propósito en lo que está sucediendo, aunque nosotros no podamos ver ese propósito. Ahora vemos que aquí Él dice que Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo, y como Dios lo había determinado, entonces anticipado conocimiento de Dios. Oiga bien, el conocimiento no viene antes que el consejo. No es que Dios miró en el futuro y dijo, bueno, yo voy a enviar a mi hijo y lo van a crucificar, yo lo voy a permitir. No, es que fue Dios quien decidió que Jesucristo iba a ser crucificado. No fueron los fariseos, no fue el diablo. Esto no quita la responsabilidad de los que lo crucificaron, porque vamos a ver como vemos aquí la soberanía de Dios, el conocimiento de Dios y la responsabilidad humana, todo en este pasaje. A este entregado por el determinado consejo o decreto de Dios y anticipado conocimiento de Dios, como Dios lo decretó, iba a suceder así, y como iba a suceder así, Dios sabía, tenía el conocimiento. Prendisteis y matasteis por manos de inicuo crucificándole. Oiga bien, ahora les dice, esto ocurrió porque Dios lo determinó. Pero esto no quita la responsabilidad de ustedes, del pueblo judío, que por manos de inicuo, por manos de los romanos, ustedes en su perverso corazón crucificaron al Hijo de Dios. Así que vemos aquí soberanía de Dios, conocimiento de Dios y responsabilidad humana. Nada escapa de la providencia de Dios, pero tampoco la providencia de Dios quita la responsabilidad humana. Ahora dice, al cual, después que dice de crucificándole, al cual levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, como leímos ahorita, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esto era una profecía acerca de Cristo. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Sigue diciendo Pedro, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que por su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ahí vemos claramente, mis hermanos, claramente, nuevamente, certificando la resurrección de Cristo. En Hechos capítulo 33, la resurrección de Cristo entre los muertos es un tema, es la columna vertebral del evangelio. Si usted quita que Jesucristo resucitó de los muertos, usted no tiene evangelio, no hay cristianismo. Hechos capítulo 4 versículo 33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. En Hechos capítulo 17, versículo del 2 al 3 dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Y esa es la manera de enseñar y de predicar. Si ustedes han estado viendo esta enseñanza que yo estoy trayendo, ve que constantemente, yo no estoy diciendo aquí, no, Dios me reveló, no, Dios me habló, no, Dios me dijo en un sueño. No, yo le estoy leyendo a ustedes, mire, mi gente, las Escrituras. Yo le estoy hablando directamente de la Escritura, de la palabra de Dios, no de sueños, no de visiones, de la Escritura. Y Pablo dice, y Pablo discutió con ellos declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo
padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Nuevamente, resucitar de entre los muertos. En Romanos capítulo 1, versículo 4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Romanos capítulo 4, versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesús fue entregado por nuestras transgresiones, por su pecado y el mío. No para que usted tenga salud, no para que usted no tenga tribulaciones, no para que usted tenga dinero. No, Jesús no fue entregado para eso, y quien le enseña eso lo está engañando, es un mercader del evangelio. Jesús fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, y eso es lo primero que tenemos que reconocer, que somos pecadores. Y fue resucitado para nuestra justificación. Cuando creemos esto, la justicia de Cristo es imputada en nosotros. Entonces la justicia de Cristo viene a nosotros, y por eso Dios nos mira, por eso es que somos justificados delante de Dios. Jesús probó y demostró ser quien Él decía ser por medio de la resurrección. Esa es la diferencia de Mahoma, de Buda y de los demás líderes religiosos. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cualquiera pudo haber dicho eso. Jesucristo dijo, yo soy el único camino al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Usted se imagina que alguien diga eso? Lo tienen o por loco. O sea, pero Jesús dijo eso. O sea, son palabras mayores. Jesucristo recibió adoración cuando solamente Dios puede recibir adoración. Nosotros vemos que cuando el mismo apóstol Juan en el libro de Apocalipsis se dobla al ver ese ángel, cae de rodillas para adorarle, y el ángel le dice, mira, levántate porque yo soy consiervo tuyo. Pero Jesucristo no. Jesucristo cuando se caen a adorarle, Jesucristo recibe la adoración. Y eso nos lleva a que nosotros no podemos doblar rodillas delante de ninguna persona, ningún líder religioso. Solamente delante de Cristo, que se doblará un día toda rodilla. Esta resurrección, cuando usted mira cuando usted lee la Escritura, usted ve que en un momento dado, cuando Jesús fue arrestado, toditos los discípulos abandonaron al Señor. Inclusive el mismo Pedro lo negó 3 veces. Antes de que el gallo cantara 2 veces, lo negó 3 veces, y la Biblia dice que lo negó hasta con maldición. ¿Qué fue el cambio tan grande? Que estos discípulos cobardes que huyeron, y antes de uno decirle cobarde, probablemente a lo mejor uno también hubiese salido corriendo en ese momento. Pero ¿qué fue el cambio? ¿Qué fue lo que hizo el cambio en ellos? Que después vemos a un Pedro predicando en el día de Pentecostés, en el libro de los Hechos, y están dispuestos a ir a ser arrestados, a morir. De hecho, de los 12 apóstoles, 11 murieron por la causa de Cristo y el Evangelio. Solamente el apóstol Juan murió de vejez. Todos los demás, incluyendo el apóstol Pablo, que fue decapitado. Pedro, que lo crucificaron según la tradición con la cabeza abajo. O sea, todos tuvieron muertes violentas. ¿Qué fue lo que cambió la manera? ¿Qué fue lo que les dio ese valor a estos discípulos que en un momento eran unos cobardes? La resurrección de Cristo. Mire, cualquier persona está dispuesta a morir por una mentira que cree que es verdad. Lo vemos hoy en día en estas personas, en estos musulmanes radicales que se vuelan en pedazos con bombas. Ellos mueren por la creencia de que cuando vayan supuestamente al cielo de Alá van a tener 15 vírgenes o 18 vírgenes con ellos. O sea, es una mentira, pero ellos creen que es verdad. Ahora, ¿cuántas personas estarían dispuestas a morir por una mentira que ellos saben que es mentira? Si verdaderamente los discípulos hubiesen robado el cuerpo de Jesús para esparcir la mentira que resucitó, créanme, no hubiesen estado dispuestos a morir. Tarde o temprano, bajo las torturas que ellos recibieron, uno hubiese cantado como dice, y hubiese dicho, mira, no, todo esto es mentira, hasta aquí llegó esto. Los discípulos no hicieron esto para hacerse ricos, a diferencia de muchos de los mercaderes del Evangelio de la prosperidad hoy en día.
que viven como millonarios porque se han hecho millonarios a causa del evangelio falso que andan predicando. Los discípulos no se hicieron ricos. En una ocasión Pedro y el apóstol Juan le dicen al cojo que estaba frente al templo: mira, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo levántate y anda. Estaban pelados, como decimos, estaban pelados, no tenían un chavo, no tenían un centavo, estaban pelados. A diferencia de los que se llaman apóstoles hoy en día, que están podridos de dinero. Pero los verdaderos apóstoles no predicaron el evangelio para hacerse ricos. Entonces, ¿qué fue lo que los motivó? El haber visto verdaderamente, ser testigo de la resurrección de Cristo. Eso fue lo que cambió a estos hombres de ser unos cobardes al ver cuando Jesucristo resucitó, que dijo ser, probó ser quien Él dijo ser. Como le dije, sin la resurrección de Cristo no tenemos evangelio. Esa es la diferencia del cristianismo, esa es la diferencia de Jesús a cualquier otro líder religioso. Jesús no fue un simple maestro, no, Jesucristo fue el Hijo de Dios. Jesucristo es Dios, la segunda persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esto es una enseñanza bíblica. Primera de Corintios, ya para ir terminando, vamos a Primera de Corintios capítulos 15 del 14 al 19. Dice así: si Cristo no resucitó, dice Pablo, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. O sea, nosotros, si Cristo nos resucitó, entonces nuestra fe es una mentira. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, entonces no murió por nuestros pecados, porque entonces fue una falsa. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea, todos los que han muerto con la esperanza en Cristo, se fueron a pique, como decimos nosotros, se fueron a justo, o sea, perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, si verdaderamente la única esperanza de nosotros en Cristo es en esta vida, mire, somos gente digna de lástima. Dignas de lástima. ¿Cómo debemos nosotros entonces responder a esta verdad? Y con esto termino. Romanos capítulo 10, versículo del 8 al 10 dice: y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, o sea que Jesús es el Señor, que tiene señorío. Esto no es para repetirse como el papagayo, repite esta oración, Jesús, Señor. No, esto es para verdaderamente reconocer que uno es pecador, venir a Cristo en arrepentimiento y decir: quiero que seas Señor de mi vida. De ahora en adelante tú eres el Señor, tú tienes señorío sobre mi vida. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No puedes creer que Jesucristo es el Señor si tú no crees que literalmente Él resucitó de los muertos, si tú crees que Él resucitó solamente en espíritu. No, tienes que creer que Él resucitó literalmente de los muertos. Reconocerte pecador, reconocer que Cristo murió por pecadores, reconocer que la ira de Dios está sobre ti, que un Dios justo en condenarte y que solamente la única manera que te puedes librar es arrepintiéndote y viniendo a Cristo en arrepentimiento y fe y recibirle como Señor y Salvador. No puede ser tu Salvador si no es tu Señor de tu vida. Y creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ese es el evangelio. Así que eso es lo que se está celebrando, o lo que se supone que se esté celebrando hoy en este día de la Pascua. O sea, la resurrección de Cristo entre los muertos. Así que, ¿qué significa eso? Si Cristo resucitó como creemos que lo hizo, Él es quien Él dijo ser. Él es el único camino al Padre, Él es el único medio de salvación. La Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y eso es lo que te estamos presentando en esta tarde.
Así que hasta aquí. Pueden suscribirse a esta página para que puedan seguir recibiendo más enseñanzas que vamos a estar trayendo. Como dije, voy a estar trayendo una enseñanza acerca de la guerra espiritual. Voy a estar trayendo también 4 enseñanzas acerca del libro de Jonás. Vamos a explicarlo expositivamente, versículo por versículo. Tremenda enseñanza que hay ahí. Y otros temas que vamos a estar tocando, así que no queremos que te los pierdas. Si tú tienes cualquier pregunta, mira ahí abajito donde dice comentarios, pues pon ahí tu comentario, tu pregunta, cualquier cosa que tengas, ¿ok? Así que los dejo con esta. Si todavía tú no conoces a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, yo te invito a que en esta hora, yo no te voy a decir repite esta oración, yo lo que te voy a decir es que ahí mismito, donde tú estás, clames a Él y le digas que te salve. Es todo, en tus propias palabras. Cree que Jesús murió por tus pecados y cree que Dios le levantó de entre los muertos, resucitando al tercer día. Ven a Él arrepentido, en fe, poniendo tu fe en el sacrificio de la cruz. Como te digo, cualquier preguntita que tengas, escríbela ahí. Si sabes de alguna iglesia de sana doctrina que se enseñe el evangelio como está, que Cristo murió por pecadores, que se hable de arrepentimiento, que se hable en contra del pecado, entonces búscate para congregarte. Así que mi gente, mis hermanos en Cristo, hasta aquí, será hasta la próxima. La paz del Señor sea con todos ustedes. Amén.